Es una alegría darles la bienvenida y agradecerles por acompañarnos esta noche. Y antes de continuar con los agradecimientos, voy a empezar por esta parroquia y lo voy a hacer en la figura de su párroco, Juan Sebastián Velasco. Gracias por habilitarnos este espacio para reunirnos por primera vez en torno a este libro llamado por nombre Mariano. Agradezco también a este panel muy prestigioso integrado por Inés Ambrosini, Susana Pianzola del Polo, Domingo Bresi, Juan Ángel Seide y Fortunato Marimachi. Quiero agradecer especialmente a la Asociación Civil Mártires Palotinos por su apoyo y su participación en la publicación y en la difusión de este libro que nos convoca, compilado por Florencia Calvo y Fernando González, centrado en el pensamiento de Mariano Pinasco, conocido por muchos aquí por haberse criado en este barrio y en esta parroquia. Quiero compartirles sus propias palabras al respecto, que las tomé de una entrevista publicada en Novedades Palotinas, un informativo de la provincia de Nuestra Señora Conquistadora de Santa María, Brasil, que está incluido en el libro de cualquier manera, pero en portugués, así que bueno, agradezco la traducción de Claro también Brown. Y en ese momento el entrevistador le pregunta a Mariano: ser palotino, ¿qué significa? Y Mariano responde: siempre me hice la siguiente pregunta: ¿sería sacerdote si no fuese palotino? No creo. Pienso que ser palotino fue una elección para intentar ser feliz en la vida, involucrado en un proyecto con toda la visión y espiritualidad de Vicente Palotti. Un modo de ser iglesia muy particular, un carisma muy especial también. Sin dudas, el hecho de pertenecer desde niño a una comunidad palotina, que después se convirtió en una comunidad marcada con la señal del martirio, fue decisivo y me marcó profundamente. Bueno, Mariano Pinasco se forma en la Sociedad del Apostolado Católico, nombre formal de la congregación que habitualmente decimos palotina. Estudia filosofía y teología y se ordena sacerdote acá mismo, ¿no? En junio de 1990 en la parroquia. Fue además historiador, ya que culminó el doctorado en Historia Eclesiástica en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Fue profesor de Historia de la Iglesia en FAPA, que es la Facultad Palotina que tiene sede en Santa María, Brasil. Y también se desempeñó como presidente de la Comisión Histórica de los Palotinos en Roma. Bueno, si con esta formación y con su clara identidad palotina no podemos pensar que es como la persona indicada, ¿no?, para el estudio de la teología martirial y en particular para el martirio de los palotinos. Así que todo eso convierte a este libro en un documento fundamental. Este libro está prologado por Guillermo Olivieri y además de los escritos de Mariano que fueron reunidos en él, está compuesto por 2 capítulos, uno llamado Diálogos y otro Recuerdos, con testimonios de quienes conocieron y compartieron estudios, luchas, sueños, alegrías, tristezas, ideales con Mariano. Y para cerrar la descripción les cuento que el diseño de tapa y las ilustraciones en su interior son obra del arquitecto y artista plástico Roberto Frangella, que presenta, a quien de paso también agradecemos. Y quien realizó la tarea de edición fue Jimena González, a quien también quiero agradecer. Y bueno, les quiero contar más o menos cómo nos vamos a manejar. La idea es ahora darle paso al panel. Va a haber unas lecturas de fragmentos de este libro y la idea es no abrir el micrófono a preguntas, principalmente por cuestiones de tiempo. Pero como se va a cerrar con un pequeño show musical y un brindis, todos después podemos interactuar y conversar y sacarnos las dudas que nos hayan quedado.
Dicho sea de paso, ya voy agradeciendo a Santiago Casol y a Agustina Casco, que nos van a acompañar con sus canciones. Bueno, en la lectura de los fragmentos que ahora vamos a iniciar, les cuento que va a estar a cargo Miguel Robledo. Casi todos saben quién es Miguel Robledo, pero por las dudas les cuento que él ingresó al postulantado unos meses antes de la masacre de San Patricio. Por lo tanto, en aquellos años, Miguel vivías acá y compartías esta casa y esta comunidad parroquial. Y si bien él no continuó con esa vocación sacerdotal, sí continúa presente en nuestra comunidad. Así que muchas gracias, Miguel. Bueno, entonces vamos a escuchar de su voz la primera cita de Mariano Pinaco. La existencia de mártires en el mundo de hoy nos demuestra que todavía en el mundo se da el rechazo de Dios y que hay personas alérgicas al anuncio profético y al testimonio de las comunidades cristianas. Los nuevos perseguidores no darán la posibilidad al creyente de atestiguar la fe y el amor como en los primeros siglos de la Iglesia. No condenarán a muerte con sentencia jurídica de los tribunales. Existen otros procedimientos, otros métodos para martirizar la burla, la banalización, la indiferencia, la calumnia, la desaparición y la muerte cobarde, la muerte a traición. Por ello, el coraje de los mártires apela al coraje de poner siempre nuevas formas y estilos de vida que anuncien la fuerza victoriosa de la persona de Cristo que sigue hoy viviendo en medio de los suyos, que lo proclaman como los primeros creyentes, Señor y testigo fiel. La muerte de los mártires es el aparente triunfo de la intransigencia, de la mentira y de la prepotencia. Pero sabemos que es desde la esperanza, desde ese lugar brota el amor de los mártires. No es otra que la esperanza de Abraham del Antiguo Testamento y la de la buena noticia de Jesús de Nazaret. Porque, tal vez como nos dice San Pablo en su carta a los romanos, es una esperanza contra toda esperanza. No es una esperanza fácil o barata. Se trata de que este amor, provocado en la historia, se abra paso a través de las tinieblas, hasta convertirse en antorchas que iluminen nuestra vida, llenándola de esperanza y de utopías. El amor martirial es crucial porque lleva a muchos, a los que creen y también a los que no creen, al compromiso y a la comunión entre los seres humanos, especialmente con los marginales de nuestra sociedad, hasta el extremo de entregar la vida por ellos. Muchas gracias, Miguel. Bueno, ahora vamos a escuchar a Inés Ambrosini, periodista, fue catequista de esta parroquia y últimamente se dedica al cultivo de la poesía, del estudio de la poesía. Paso el micrófono. Bueno, buenas noches. Y antes que nada, bueno, agradecer especialmente a Florencia que me convocó para hacer un aporte, una reflexión. La voy a hacer desde el objeto del libro, no desde lo específicamente religioso, aunque también está atravesado, obviamente. Pero, y también aprovecho para agradecer a tanto a Florencia como a Fernando la comprensión de este libro, que me parece un hecho muy importante. En principio señalar que estamos acá porque Florencia y Fernando eligieron especialmente este espacio para presentar el libro, esto que se llama, que surge del dolor ante la muerte del amigo. Ustedes han hecho una presentación, el libro nace de ahí, ¿no? La tristeza del duelo, del proceso del duelo, y es el tratar de rescatar al amigo, ¿no? Y Mariano falleció hace un poquito más de
sobre el sentido del crimen cometido en esta parroquia, en esta comunidad. Eso lo marcó en la vida, lo decía siempre. Y entonces la presentación avanza y dice, con el objetivo de fijar y hacer un ejercicio de memoria, ¿no? Justamente el corazón del libro son los 3 escritos de Mariano. Hay un escrito académico que es un estudio sobre el martirio en los orígenes cristianos, y hay 2 homilías que están plasmadas en el libro, que una es la que pronunció en esta parroquia el 4 de julio del 2011, y la otra es la homilía en la comunicación en el año 2020, en pandemia, dirigida a la comunidad de San Antonio de Areco. En el libro, a partir de este corazón, que es el texto, son estos textos, estos dichos de él, se generan todas las demás colaboraciones, ¿no? Que son presentaciones, testimonios de amigos, maestros, de gente que reflexiona, como el padre Paco, de la teología de la liberación, cuál es todo el contexto que rodea la vida de Mariano y el hecho del crimen en esta parroquia. Me voy a detener simplemente en lo que significa en sí la presentación del libro y que está en relación con el poder de la palabra con mayúscula, la palabra como lo que es el poder de nombrar, de decir, de señalar, de contar, de rezar, ¿sí? De nombrar, de reflexionar. Y esta concreción de la palabra, ¿no? Es también un hecho comunitario. Digamos, hablamos porque somos seres sociales, somos seres parlantes, ¿no? Somos eso, somos criaturas que hablamos, somos las únicas. Entonces, y este hecho comunitario de reunirse, de poner en la palabra, es un acto de profunda praxis cristiana. Lo primero que voy a hacer referencia a dos textos. Uno es el prólogo del Evangelio del apóstol San Juan, y otro es el mismo texto de Mariano, ¿no? Este corazón del libro. ¿Por qué? Para ver la relación entre uno y otro. Y el Evangelio de San Juan es un prólogo, o sea, es un evangelio que es muy tardío, o sea, está fechado en el año 90 de la era, o sea, es muy tardío. Se sabe que el apóstol vivía en Éfeso, que era una comunidad cristiana fundada por San Pablo, murió muy viejito, y está escrito en griego, es el único. El griego era la lengua académica, la lengua culta del imperio, ¿no? Entonces, este prólogo viene, se sabe que, o sea, la teoría es que es muy posterior, porque es como una introducción muy metafórica de lo que después, de los hechos que después se van a contar y se van a ordenar. Y dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba frente a Dios, y el Verbo era Dios. Y unos versículos después concluye: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra verbo en el original es logos, que en griego significa pensamiento, reflexión. Entonces acá, hacia 400 años después de Platón, viene la palabra logos, la utilizan los primeros cristianos que hacen este prólogo, ¿no? Entonces, con toda esa carga se traduce, según la versión de la Biblia, en palabra, verbo. Verbo es la palabra que usa la Biblia, la versión de la Biblia latinoamericana. Pero bueno, muy claramente, ¿no? Es fácil ver que, entonces, Dios es palabra, se hizo humano, o sea, tomó un cuerpo, y dio esa vida para la salvación de toda la humanidad. Ahora, este texto, que es el Evangelio de San Juan, el prólogo, es el resultado de una comunidad. Nos llega a nosotros porque hubo una comunidad que lo construyó y que lo fijó. Este mismo movimiento es lo que yo veo
Primero el contenido del estudio mariano. Mariano parte de la palabra mártir, la etimología, qué significa, ¿no? Señala qué es lo que diferencia en el derramamiento de sangre de un mártir de un soldado o cualquier otra persona que da la vida por algo o por alguien. ¿Qué es lo que lo convierte en mártir? ¿Qué es la característica? Y lo hace a través como historiador, ¿no? Empieza por los primeros cristianos, cómo se constituye el culto, cuáles son los testimonios, cuáles son los registros, un estudio profundo de eso. Y llega a la conclusión también y señala, por último, que el mártir es la comunidad en la que lo construye. No es un ente aislado, sino que es una construcción comunitaria. Voy a leer una pequeña cita que hace referencia a esto, que es como él cierra el estudio sobre el martirio, ¿no? Y dice así: el martirio se presenta como una realidad que la Iglesia puede ofrecer al mundo como signo del amor más grande realizado por el hombre. Por lo tanto, preguntarse hoy si todavía hay mártires y quiénes son, es preguntarse si también hoy la Iglesia está dispuesta a presentar el amor inmutable y fiel que tiene su fuente en la Trinidad de Dios. Casi que dice que preguntarse por la existencia de la Iglesia, de la comunidad cristiana. En las homilías, María directamente agradecía a los mártires. No hay ninguna otra mención a las víctimas de esta parroquia. Y también señalar que desde el título, llamado por nombre mariano, el libro propone una fórmula de bautismo, ¿no? Una fórmula de señalar justamente la característica y la fuerza en el nombre. Y como que trasciende, ¿no? En la simplificación de eso, ¿no? Hay un amigo, hay un sacerdote, hay un cristiano, hay un historiador, pero simplemente se llama María. Me parece una eficiente, una hermosa forma de fijar la palabra de María, ¿no? Que es esto, lo que hace es fijar por escrito eso, como hicieron los apóstoles de Juan con su prólogo, ¿no? Y darlo a conocer a la comunidad. Bueno, por último, Mariano vivió muchos años en Brasil y como me gusta mucho la poesía, voy a leer un poema que es de Adelia Prado, es una poeta brasilera muy viejita, también tiene 90 años, es de las poetas vivas, místicas más importantes de la patria grande nuestra, así que bueno, por esos dos motivos, porque a mí me gusta mucho, porque Mariano vivió muchos años en Brasil y porque la poesía es superadora de muchas cosas. En cuanto a la palabra, el poder de la palabra, este poema se llama La poesía, la salvación y la vida. Don Raúl tiene un pantalón azul Francia y cruza la calle a la mañana para reírse a carcajadas con el vecino. Negro bueno. El azul del pantalón de don Raúl parece pintado por un pintor. Es más un color que un pantalón. Me quedo pensando, ¿qué tiene que ver el pantalón azul de don Raúl con el momento en que Pilatos decide la inscripción Jesús, Nazarenus, Rex, Judeorum? Yo no sé qué es, pero sé que existe un grano de salvación escondido en las cosas de este mundo. Si no, ¿cómo explicar? El rostro de Jesús tiene manchas moradas, reluce el bronce de bronce, que prende las capas en los hombros de los soldados romanos. El rayo aprieta el cielo, amarillo azul profundo. Los rostros quedan pálidos, del color de la tierra,
el color de la sangre pisada. ¿De qué color eran los ojos del centurión convertido? El pantalón azul de don Raúl, para mí, es parte de la Biblia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Inés. Bueno, vamos a escuchar otra cita de Mariano Pinasco en la voz de Miguel. Para que esta esperanza sea una realidad, brota la sangre de nuestros mártires. Es una proeza esperando nacer. Muchas personas pudieron quedar frustradas en el camino, pero el amor de los mártires hace nacer la esperanza nuevamente a través del trabajo paciente y responsable, a través del rescate de la memoria, en este caso de nuestra comunidad asesinada, de nuestros 5 siervos de Dios, de nuestros 5 mártires palotinos. Como dice San Pablo, también en su carta a los romanos, debemos rescatar la verdad reprimida por la injusticia. Con vergüenza, constato cómo a veces tenemos miedo de llamar a los nuestros, a los 5 mártires. ¿Por qué tenemos miedo de llamar a los nuestros mártires? ¿Miedo de qué? ¿Tenemos dudas o preferimos quedar bien con alguien? La palabra mártir no rima con miedo ni con diplomacia. Orígenes, uno de los padres de la Iglesia, nos dice que la palabra mártires se usaba en las primeras comunidades para aquellos que dieron testimonio con la efusión de su sangre al servicio de la verdadera religión. ¿No fueron acaso nuestros 5 mártires asesinados aquí? ¿No fueron asesinados por ser religiosos? ¿O seguimos impulsando las falaces teorías de quienes mezclan a nuestros 5 en organizaciones que actúan fuera de la ley? La verdad en sus vidas y la entrega en el Evangelio se unen en este testimonio claro de amor y de donación. Ciertamente el martirio nos entrega, nos interpela y nos desafía en lo más profundo de nuestras vidas. Muchas veces, después de haber hibernado en la duda y también con el silencio cómplice, comenzamos a sentir cómo la vida de los 5 comenzó a actuar y a germinar. En la homilía del Sábado Santo de 1979, el siervo de Dios, Monseñor Oscar Romero, en la Catedral del Salvador, decía que gracias a Dios tenemos páginas de mártires, no solo en la historia pasada, sino en la presente, a través de los religiosos, religiosas y catequistas, perseguidos y torturados por ser hijos fieles del único Dios Salvador. Gracias, Miguel. Bueno, ahora toca el turno a Domingo Greci, sacerdote argentino de 87 años, 63 años de sacerdocio y 44 años de párroco en la Arquidiócesis de Buenos Aires. Domingo fue integrante del grupo inicial del movimiento de sacerdotes por el tercer mundo, o sea, por 1968 hasta 1975, y actualmente participa en el grupo de Pura Dirección por los Pobres. Y también voy a presentar a quien está a su lado, Juan Ángel Dieuseide, de 88 años, 68 de sacerdote, y al igual que Domingo, ha estado en la etapa fundacional del movimiento de sacerdotes por el tercer mundo y también actualmente
Gracias por la invitación, por la presencia de todos ustedes, por los que estamos acompañándonos aquí en la mesa. Leí el libro y lo subrayé. Las colaboraciones nos ayudan a comprender la variada y enriquecedora persona de Mariano. Pero simultáneamente, esta tarde, al hacer memoria de Mariano, reavivamos la causa de los 5 palotinos mártires. En particular, voy a comentar algunas circunstancias que me acercaron a esta causa, a los palotinos y al mismo Mariano. Participé, junto con otros sacerdotes, de la primera misa que se celebró en San Patricio por el asesinato, en la que estuvieron presentes el cardenal Aramburo y varios militares. Y desde entonces sigo participando junto con otros sacerdotes de las misas del 4 de junio. Desde el 2006 al 2016 colaboré como asesor en la Secretaría de Culto de la Nación y allí participé con un grupo de la desclasificación de los archivos reservados que se referían al tema y que estaban escondidos en el ministerio. Participé en reuniones del secretario de culto, Guillermo Riveri, que estaba invitado, pero hoy no podía, con miembros de la comunidad palatina en la secretaría, con las que conversamos sobre el tema y una de esas reuniones le entregamos los documentos desclasificados. En esas reuniones es que conocí personalmente a Mariano y su empeño por la causa. El 21 de marzo del 2006 se realizó un acto organizado por la Secretaría de Culto y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en la Plaza San Martín, en la que se colocó una placa recordatoria de las víctimas del terrorismo de Estado, entre ellos los palotinos. Esa placa se conserva, por suerte, todavía. En abril del 2016, Néstor Kirchner y Alberto Fernández, jefe de gabinete, con la presencia del obispo de entonces, Jorge Mario Bergoglio, celebran una misa aquí en San Patricio, recordando a los mártires católicos y otras confusiones religiosas, la cual también estuvo. El 4 de julio del 2006, Cristina Fernández, a los 30 años del asesinato, está presente en la colocación de una placa conmemorativa aquí en el templo de San Patricio, al cual también asistí. En el 2016, a 40 años del asesinato, se reimpulsa la causa judicial y la congregación se presenta como querellante.
Mariano fue uno de los principales promotores de esa causa y de la querella. Una referencia a mi relación personal como Mariano, no era institucional, esto es personal. Quiso Dios que al enfermar Mariano fuera llevado al hogar sacerdotal de la Arquidiócesis de Buenos Aires, donde estábamos nosotros con Juan Ángel. Por el conocimiento que tenía de él, y no puedo dejar de decir que muy sorprendido, porque era un religioso, que tenía una comunidad muy formada, muy armada, no sé por qué fue llevado al hogar, pero después de esa sorpresa enseguida me acerqué a él y conversábamos cuando y como él podía. Todos los días tuve la dicha de acercarme a Cristo en la comunión. A mí, el reencuentro en estas circunstancias me conmovió por todo el significado que había dentro. Espero que mi acompañamiento, como el de las personas queridas que se acercaron, lo hayan ayudado en ese trance existencial. Mariano, con su vida, nos ha dejado un legado ejemplar. Gracias, Mariano. Acá en el lugar donde la providencia nos ha juntado con algunos viejos amigos con los que hemos compartido luchas y esperanzas. Cuando estuvo Mariano en el lugar, en la María local, tuve oportunidad de charlar con él y darme cuenta que nos conocíamos hace mucho. Y además, hablamos de una historiadora, una doctora de historia que vive en Bariloche actualmente, de la que soy muy amigo, María Andrea Conetti. Y ella es una de las que escribe en este libro, rescatando la figura de historiador de Mariano. Y cómo ella lo conoció. María Andrea se ha dedicado y se dedica a la investigación sobre la evangelización en la Patagonia. Entonces, en una oportunidad necesitaba algún dato y puse en internet a ver quién me podía dar ese dato y apareció un tal Mabel Pinasco. Y después ella descubrió, o supo, que era cura Palomino. Pero primero lo conoció como historiador. Y esto es importante. La tarea de los historiadores, cuando más historiadores son testigos de la historia. Recién cuando pasamos por el barrio de la Paternal, recordaba a un nuevo amigo que tengo acá, que vive en la Paternal y que es biólogo y filósofo. Y me llevó un libro de él que se llama Ontología del Despojo. Y el despojo
es desde América Latina, cómo nos despojan de nuestra historia, de nuestro futuro, de nuestra identidad, de nuestras culturas originales. Por eso creo que hay que rescatar esa misión de los historiadores que son testigos de la historia. Justamente yo soy bonaerense, nacido, criado y malcriado en la provincia de Buenos Aires. Pero estuve de 38 años en la Patagonia, en invierno primero y luego en Bariloche, donde vive esta doctora en historia, María Andrea Nicoletti, esposo también de un historiador ya fallecido. Y de ahí en Bariloche conocí también a un gran amigo, Sergio Lucero, que estaba muy ligado a esta comunidad y muy ligado también a la causa de los palestinos. Así que nos unen muchos lazos de amigos comunes. Cuando estuvo Mariano en el lugar, me habló un amigo, Diego Capitán Carmody, que vive actualmente en Irlanda, pero su familia estaba muy ligada a la comunidad irlandesa, fundamentalmente, y siempre. Ese es el misterio de comunión que Dios va creando sin que uno lo sepa. Te va ligando con una persona. Te va haciendo compartir la vida, compartir las creencias, la fe, compartir las memorias y compartir las esperanzas. A mí me dijeron muchas veces mis amigos, ¿por qué no escribís tus anécdotas? Bueno, y por eso escribí un libro que se llama Recuerdos y Esperanzas. Y ahí, entre otras cosas, recuerdo algo que para mí es muy significativo. Yo hice el seminario y trabajé luego en pastoral juvenil en la ciudad de Mercedes. Y ahí conocí a los palestinos. Y ahí un grupo de muchachos y de chicas empezaron a reunirse porque querían vivir por algo. Entonces un grupo le decía, vivir por algo, vivir por algo. Y fueron los palestinos a pedirle a un cura que los acompañara. Y lo hizo Archipel. Yo fui luego, y ya no le pude dar Archipel. Y me va a perdonar esto. Porque cuando el grupo igual se amplió, alguien dijo, bueno, yo voy a necesitar que otro cura me acompañe. Y entonces ese cura era el que estaba el profesor en el seminario, y ahí fuimos, conocimos la experiencia de mucho. Más de una vez nos íbamos a pasar un día la charla de los Kelly, ahí cerca de su casa. Ahí conocimos a René Kelly, la mamá de Alfie, de nosotros, amigos. Y cuando a Alfie lo trasladaron luego a San Antonio de Areco, él me escribía, a veces me invitaba a ir a las charlas en su parroquia. Y Sergio Lucero justamente me llevó una copia, alguien tenía la costumbre de escribir a máquina con carbónico. Entonces conservaba las cartas que escribía. Y Sergio Lucero me llevó la copia de la carta, donde alguien me pedía que fuera a dar un cursito sobre Biblia a la parroquia de San Antonio de Areco. Y empezaba, querido Jesús,
querido Juancito, el día del golpe militar, los militares me fueron a buscar a la casa de la juventud, donde yo vivía con algunos jóvenes. Pero no me encontraron, porque hacía 1 año y medio que yo dormía en casas ajenas y estaba condenado a muerte por la AAA, por trabajar con jóvenes y con pobres. Entonces, bueno, me fui al obispado y allí estuve primero 40 días de prisión domiciliaria. Después estuve en la cárcel de Mercedes y después en la cárcel de Sierra Chica. Mataron a los curas de Chavical, en La Rioja, el 18 de julio, y el 19 avisaron al obispado que yo quedaba en libertad. Era ese trágico equilibrio que intentaban hacer los que en aquel entonces tenían todos los mandos del país. Pero cuando estuve con prisión domiciliaria del obispado, la mamá de que vivía cerca de aquí, cuando iba a ser mandado, pasaba por el obispado, nos tomábamos un té, charlábamos. Y un día Alfie la fue a visitar a su mamá y pasó a saludarme a mí, al obispado. Y me acuerdo siempre, cuando nos despedimos, él me dijo: cuídate, Juan, cuando sales en libertad, cuídate, Juan, no sea cosa que un día amanezcas en una zanja. Y después, cuando yo estaba en Sierra Chica, recibo en el diario, mi hermano había escrito un diario, la noticia, al día siguiente, el lunes 5, la noticia de la muerte de alguien de los compañeros. No lo podía creer, porque él me había dicho eso a mí, y ni él ni yo. Yo creía que él no, pero ahora, después, leyendo en sus memorias y su diario íntimo, él preveía lo que iba a pasar. A los demás los conocía y los quería mucho. Estuve siempre ligado de aquella memoria de Mercedes a los Valentinos. Yo quiero dejar ese testimonio acerca de mi amigo Álvaro. Y agradecerle a los que se han ocupado y se ocupan de la causa de los Valentinos. Y especialmente también a Mariano, que le puso tanto corazón, tanto énfasis en eso, y tanta libertad. Que el Señor nos conceda a nosotros vivir esa libertad. Porque había antiguo dicho: Platón es mi amigo, pero más amigo es de la verdad. Y seamos nosotros verdaderamente testigos de la verdad, buscadores permanentes de la verdad, porque Jesús es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Muchas gracias, Juan Ángel. Efectivamente, Mariana Andrea Nicoletti lo cita en su testimonio en el libro llamado Papel Mariano. Y bueno, él nombra a Diego Kaplun, que está en Irlanda, pero les quiero contar que Diego Kaplun ya tiene el libro porque Florencia Calvo
Vamos a escuchar ahora a Miguel en una nueva cita. Por todo esto, en esta noche queremos recordar que desde estos agujeros que vemos en la alfombra extendida sobre nuestro altar, brota la fuerza de la memoria del martirio. Queremos recordar que desde estos agujeros que aquella vez generaron muerte, hoy brota luz. Hoy brota verdad. Desde estos agujeros nace un camino que señala cómo cada uno de nosotros podemos estar comprometidos con esta comunidad martirial, con esta comunidad santa, con sus ideales, para que podamos construir juntos lo que Pablo VI nos pedía, la civilización del amor entre nosotros, que no es nada más que un mundo más justo y más fraterno, un mundo solidario, un mundo donde reine la paz y la justicia. Pablo Baumann dice: el Señor te llenó de talentos. ¿Qué duda cabe? La bondad, la humildad, una enorme inteligencia, una gran determinación, una particular curiosidad de premier que te llevaba siempre a hurgar en los senderos más recónditos, a hacerte preguntas y a no conformarte con respuestas de ocasión. Con estos talentos recibidos, sembraste amigos en todas partes, formaste a muchos cristianos comprometidos y no dejaste palabra sin decir. Gracias, Miguel. Bueno, es el turno de María Susana Piazzolla de Polo, madre de 6 hijas, educadora y docente. Compartió su vida laboral en escuelas palotinas de Castelar, Moreno y Belgrano. Compartió su vida familiar acompañando a sacerdotes palotinos de la comunidad de Castelar desde 1967. Actualmente se desempeña como directora general en la comunidad educativa de Nuestra Señora de Fátima en Castelar. Buenas noches a todos, y creo que decir gracias por venir es decir cuánto amor por Mariano, porque todos están aquí por él. Realmente yo me voy a encargar de hablar de Mariano persona, la persona que conocimos, la persona que nos acompañó como familia y la persona que adoptamos un poquito como familia también. Me pareció interesantísima la propuesta del libro y el trabajo realizado, porque nos da una visión muy clara acerca de la presencia de Mariano en los distintos ámbitos en los que él participó, en los contextos en los que se movió y en la convicción manifestada al expresar sus pensamientos siempre de una manera sencilla, didáctica, pero muy convincente. No tuvo miedo a llamar las cosas por su nombre, como ya dijeron, y defendió la causa de los 5 con pasión y sin rencores, teniendo como objetivo que la tragedia que invadió a los palotinos, sus hermanos, no quedara en el olvido y se mantuviera en alto siempre la bandera de la búsqueda de la verdad, de la sensación de alivio que deviene de poder equilibrar la balanza de la justicia que hoy y siempre no es tan fácil. Conocemos todos los hechos que rodearon la tragedia, sufrimos las consecuencias del silencio, admiramos la serenidad de la comunidad sacerdotal y convivimos en paz con las diferencias que normalmente se dan en cada drama familiar, porque eso es la comunidad palotina que tanto traería Mariano, un espacio donde cada uno puede manifestar sus ideas, gritarlas y defenderlas sin ser cuestionado ni juzgado. Mariano, un joven ansioso de poner en práctica toda clase de estrategias para lograr esa sociedad donde
martirizados puedan vivir sin que sus posibilidades sean cercenadas. Mariano se preparó para dialogar con humildes y poderosos, y así lo hizo, y muy bien. Estudió para cumplir con la misión de evangelizar, que ese era su derrotero, para difundir la palabra y dar testimonio del amor de Dios, recordando que para nosotros los cristianos, comunicar el mensaje de Cristo es reconocer en Él un tesoro para compartir y sobre todo para repartir. Mariano fue portador de grandes fortalezas. No obstante, se evidencia en sus escritos, homilías o charlas compartidas para aquellos que tuvimos el gusto de hacerlo, que atravesó como los 5 etapas de dolor, de indefensión y desesperanza. Curiosamente, nunca se dio por vencido, a pesar de que en algunos momentos parecía tener un espíritu un poco débil, porque logró mantener en el horizonte un proyecto de luz en búsqueda de un mundo mejor, libre, justo y de grandes encuentros con el otro. El trabajo en grupo le ofrecía seguridad, vida y gestos de amor de toda la comunidad. Velaba por las necesidades de todos, dando claros ejemplos de creer, poder resolverlas en su paso por las entidades educativas a las que dedicó especial interés a jóvenes incultos, y es en el lugar donde yo lo pude compartir como compañero y como amigo. Participó en varios grupos que denunciaban injusticias. En cuanto a los 5, se dedicó a honrarlos, celebrarlos y festejarlos, manteniendo viva su memoria siempre. Sembró, como dijeron, amigos en todas partes y no dejó palabras sin decir, secretos sin escuchar, compromisos sin cumplir, ayuda sin cubrir, celebración sin disfrutar y lugar sin visitar, porque es divertido recordar cuando él decía, uno le preguntaba, ¿dónde vas? No sé, me subo a la camioneta y agarro la ruta. Y ahí se iba, y cuando volvía decía, y uno se quedaba siempre con los ojos abiertos. Él sembró amigos, como dije, en todas partes. Y llamado por el nombre Mariano, es una compilación de Florencia y Fernando que nos muestra, mediante hechos e intervenciones concretas, la madera de la cual estaba hecho Mariano y de la cual creo que su familia está muy orgullosa. De su lectura, cada uno descubrirá, de la lectura del libro, por supuesto, cada uno descubrirá un aspecto que quizás no hemos mencionado en el panel, y en eso radica la riqueza del libro. Disfruten todos de su lectura. Allá está el libro. Pasen por allí y cada uno lleve su libro. Muchas gracias, Susana. Bueno, vamos a escuchar una nueva cita en la voz de Miguel Robles. Traigo a la memoria una imagen, la visita a la madre de Emilio, con la que Mariano tenía una linda relación, un gran respeto por su persona y una admiración por mantener viva la memoria de los 5. Mariano rescataba de Niata esa actitud cristiana de no tener rencor, de estar abierta al perdón siempre que existiera reconocimiento y arrepentimiento, porque para seguir adelante es necesario tener memoria, y ella va unida indefectiblemente a la justicia. Dice Jorge Ibar, ser fieles a los mártires significa no renunciar a nuestra condición de profetas, profetas que denuncian al mundo que se opone al plan de Dios, que dejan de lado a los débiles, a los pobres, a los que sufren, profetas que anuncian las maravillas de Dios
manifestadas en el amor de Cristo, profetas que no dejen de testimoniar como el mismo tío y como el mismo Mariano a los que los conocimos, a los que al menos conocimos a Mariano. Si atesoramos su recuerdo y lo guardamos para nosotros, habremos renunciado a la fidelidad. Muchas gracias, Miguel. Bueno, toca el turno al doctor Fortunato Manimachi, sociólogo, investigador de CONICET, profesor de la Universidad de Buenos Aires y especialista en sociología de la religión y principalmente amigo de la religión. Hola, buenas noches a todos y a todas. Primero agradecer a Florencia por la invitación y a Fernando por el libro. Que sí, bueno, uno se siente emocionado, ¿no?, al escuchar a los cinco, a los que conocieron a Mariano, conocimos, y a los que vivimos esta experiencia como personas, como cristianos, sobre el martirio. Iré un poquito después. Pero primero, uno habla de un cierto lugar. Yo conocí esta comunidad cuando vine del exilio, de muchos años de exilio, en el 85, hicimos con Lidia, con tu mamá, la catequesis familiar, y dos de mis hijas, Ana y Paula, hicieron la primera comunión. Eran otras épocas, no había un cuadrito con 5, como hoy encontramos aquí. Era un hermoso cuadro. 5 asesinados, mártires, torturados, y como dice Fernando, quizás una de las pocas experiencias, al menos en la iglesia argentina, que entran, asesinan, ametrallan, se sabe, se conoce, y ustedes escucharon los testimonios tanto de Domingo como de Juan. Y después lo conocí a Mariano, yo un poco más. Acá hay una linda foto de Mariano, cuando durante años y años, del 85 y seguida, hasta entrado los 2000, organizábamos con un grupo de cristianos lo que llamamos Seminario de Formación Teológica. El primero en Quilmes, el segundo en Viedma, el tercero en Neuquén. ¿Y por qué? Y porque eran los únicos obispos que en aquel momento, sobre el conjunto de los obispos argentinos, decían o apoyaban de que se hiciera memoria de lo que había sucedido y se denunciara. Y del primer día en ese encuentro, como lo dice Verónica Jiménez en el artículo, había la celebración de los mártires. Desde el primer momento. Don Gustavo Pierro es un sacerdote que se acaba de morir el año pasado. ¿Y por qué celebrar los mártires? Porque era la idea que no se podía seguir diciendo que éramos cristianos, que seguíamos el concilio, Puebla y todo lo que venga, si no hacíamos memoria de aquellos que nos habían precedido, en este caso habían sido asesinados. Y con un gran problema. Algo se dijo acá, algo está también en el libro, pero hay que decirlo. Se va a sacar un momento ahora de un libro sobre el martirio en América Latina. El gran problema, ¿cuál es? Católicos que asesinan católicos. Católicos que asesinan o dirigentes católicos que envían a asesinar a católicos. ¿Y por qué es este problema? Y porque a la hora de buscar justicia, ¿quiénes fueron los responsables? ¿Quiénes fueron los culpables? Hay que buscarlos alrededor nuestro. Y este es un problema dificilísimo para la comunidad católica en Argentina y en el resto de América Latina. Porque hasta se puede saber y decir que son mártires, pero no se puede saber quién los asesinó y por qué los asesinaron. Y qué otros sacerdotes y o responsables católicos participaron. Y esto me parece fundamental. Por eso este libro, que yo no lo conocía, pero el que fue el editor, ¿no? A mí me encantó, porque ese es un camino, muchos de los textos que ustedes pusieron, acá recién escucharon de Mariano, con 5. Aquí
Aquí son 5, con distintas personas que caminan y los buscan a esos 5. Por supuesto, muchos de ustedes. Y a Mariano entonces lo conocí en otro momento, acá se habló cuando cada uno lo conocí, ¿no? Una vez en uno de los seminarios nosotros los hicimos allá en el FAIT. ¿Qué es el FAIT? El FAIT, qué nombre raro, ¿no? Nacional y Popular no era. Pero bueno, uno había descubierto ahí que entre los alumnos del FAIT había de todo. No solo los Walsh. Uno era Nonsbeck y el otro gran responsable del movimiento montonero y responsable de prensa. Y resulta que los dos habían ido al FAIT. Otra vez, católicos diversos de las mismas comunidades católicas. Y déjeme que este quiere ser un poco el desafío de la lectura del libro, ¿no? Entonces, lo conocí a Mariano, charlamos, nos encontramos. Y acá me gusta ver en esas diversas facetas. Innegable. Y la compañera Nicoletti lo presenta y ustedes lo vieron. Era un historiador. Historiador de la Sacra Universidad Romana. Es decir, que cargaba también con toda esa mentalidad. Y había una fascinación por la historia. Mariano un intelectual. Mariano también un gran espiritual. Una gran persona que irradiaba espiritualidad justamente por ese compromiso. Él dice, y que uno simpatizaba, veía la construcción del reino de Dios. Gran tema, la larga historia del catolicismo, del cristianismo. Claro, con todos y todas adentro. Y aquí, claro, en esa comprensión que hace Mariano, desde su identidad de sacerdote, del amor a Dios y también de ese proyecto de fraternidad universal. Y lo otro era, bueno, verdad, justicia, memoria y reparación. Acá ustedes lo escucharon, Domingo estuvo. Ustedes conocen lo que Domingo dijo cuando estuvimos poquitos, cuando se puso en la Plaza San Martín, que dice el recuerdo de todos los religiosos, católicos, judíos, que fueron asesinados por el terrorismo de Estado. ¿Conocen esa placa? Domingo, lo conocen pocos. Es cierto que esa placa está dada 10 veces más grande, que habla del amor a la patria que tenemos que tener y defenderla militarmente, firmado algunos de los presidentes militares que tuvimos. Otra vez. Monumento a los militares, chiquito el otro, monumento o recuerdo a los mártires de los distintos grupos religiosos. Si usted iba a la AMIA, no volvía a entrar después de la que le hicieron. La AMIA decía, son 30.000 los desaparecidos, de los cuales 1.900 fueron judíos. Con el tiempo esos 1.900 se fueron desapareciendo también. Y ahí demuestran ustedes la importancia que tiene y tenía Mariano en su idea de hacer justicia y memoria. Y después de organizar, claro, dijeron, la idea de alguien que quería y organizaba a nivel de las comunidades, desde también proyectos populares. Y después aprendí mucho con él, una discusión fraterna, sobre el tema del martirio. Acá no solo se citó, que tienen 2 o 3 textos, voy a volver un poquito sobre él. Sobre la idea de historias, procesos, memoria, y otra vez, siempre Mariano, Brasil, Roma, aquí, la necesidad de que aquí ahora buscar que la comunidad del pueblo de Dios, porque eso es la palabra pueblo de Dios, fíjense que los documentos de la iglesia, los documentos que se votan en esa institución dicen no hablen más de iglesia, hablen del pueblo de Dios. Pero es difícil hablar del pueblo de Dios. Si usted solo habla de curas, obispos, papas, religiosos, religiosas, por suerte también se hace un poco más del pueblo de Dios. Y entonces ahí me parece que es importante
porque aparece fuerte la idea del martirio. Mariano nace en el 62. En el 76 es el asesinato de los mártires palotinos. En 1990 se hace sacerdote. Yo lo recuerdo cuando en el 76, para mi familia fue también importante porque estuvimos detenidos en esa fecha en el Perú. Había una gran ofensiva contra el mundo católico, y bien lo recordaba Juan Ángel y Domingo, a los pocos días el asesinato de los curas allá en La Rioja y después del propio Echeverría. Y ahora déjenme, porque a mí me gusta cuando me dicen que leer un libro, y hacer algunos comentarios. Lo tengo como Domingo subrayado, pero Domingo es más especialista que yo. Dice, en la masacre de San Patricio, Fernando, esto se debe a que, a diferencia de las modalidades mencionadas, el martirio de los palotinos de San Patricio fue perpetrado en el mismo domicilio de las víctimas, en la sala de la comunidad y con las identidades cotejadas a través de sus documentos. Fuerte que nos lleva a seguir recordando esto, y después en la página 35, sobre ya en los textos del martirio, que me gustaría simplemente dedicarles un poquito de tiempo, es la idea del martirio. Hay un tema en estas lecturas, hay un tema, y a seguir reflexionando, que necesita la Iglesia Católica dar un paso más, con la institución católica. Porque el martirio está hecho, te mata el que te odia la fe. Pero claro, yo soy católico, como tenemos la misma fe. Hay que tener, me parece, justamente, como de nuestra propia historia, ver cómo nosotros lo vamos reflexionando. Recordar, como se hacía